Buenos días y buenas para todas las personas que están escuchando y que van a escuchar. Hoy vamos a ver en una carta que normalmente habla sobre los problemas de los corintios, algo que no era problema entre los corintios, pero que aunque Pablo les había contado cómo era, lo más probable era que no les hubiera dicho el por qué él les había dado esa instrucción. Entonces, eh, teniendo esto en mente, vamos a leer el pasaje de Primera de Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16. Y las manitos están porque estaban haciendo algo correcto. Entonces vamos a leer. Voy a leerlo en la Reina Valera 1960. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora, escuchen esto, ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, entonces que se corte también el cabello. Y si le es algo vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque de la misma manera en que la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es acaso propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pues la naturaleza dice que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y por el contrario, a la mujer el dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es concedido el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros ni la iglesia tiene la costumbre de serlo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Han escuchado todos? Sí, señor. Bien. ¿Qué era lo que estaban haciendo bien? Bueno, los judíos o los israelitas que estaban en Corinto, cuando se reunían al culto, por eso dice orar y profetizar, eso se hacía en un culto. Ellos cuando se reunían, la mujer al levantarse se colocaba sobre su cabeza un velo y con ese velo ella oraba o profetizaba. Y a eso
Pablo le dice, eso está perfectamente correcto. Miren, está tan correcto que, hermanos, yo los alabo. No es solamente el hecho de decirles, eso está correcto, no. Los alabo, hermanos, porque se acuerdan de mí y la instrucción que yo les di, la retienen. O sea, están cumpliendo con esto que es una tradición de las que yo le dejé. Lo están haciendo muy bien. Así que si alguna persona les ha enseñado que la mujer no debe hablar en las congregaciones, que la mujer no debe enseñar en las congregaciones, que las mujeres no deben orar en las congregaciones, les enseñó mal, porque sí, Pablo dice que ahora en Cristo las mujeres tienen también la misma, digamos, responsabilidad, si se puede decir, la misma responsabilidad de orar y de decir las cosas que Dios le muestra que deben decir. Solo que deben hacerlo con una muestra de sometimiento, una muestra de autoridad, que ya vamos a explicar esa palabra, que implica el hecho de que ellas se hacen responsables delante de Dios. Escúchenme, por favor. Se hacen responsables delante de Dios acerca de sus maridos. Cada vez que aparece la palabra varón en lo que yo leí es el marido, y cada vez que aparece mujer es la esposa. ¿Y por qué sabemos eso? Porque ya el Señor les había dicho que había una relación de autoridad entre el varón y la mujer. Bueno, una vez dicho esto, parece que Pablo no les había explicado lo suficiente por qué razón él les había dejado la instrucción de que cuando una mujer se levantara a orar o se levantara a profetizar, entre otras cosas, ¿qué es profetizar? ¿Qué hacían los profetas? Anunciar, Compartir, no es compartir Señor. la palabra. Referir, hablar, decir, repetir. Es anunciar lo que va a suceder. Todavía no ha sucedido, ¿no? No, profetizar viene de profesar, de hablar, de repetir lo que el Señor dijo. Eso sí, no de hablar y Compartir la repetir, sino palabra. repetir lo que el Señor dijo. Como todos los profetas dijeron, Jehová ha dicho que, Jehová ha dicho, Jehová ha dicho. Entonces, una mujer también se podía levantar y decir en el culto, el Señor me ha dicho que tal y tal y tal y tal y tal cosa. Esto está basado en la profecía de Joel. Joel dijo que en los tiempos postreros los jóvenes los jóvenes, tanto hombres como mujeres, profetizarían. Y nosotros tenemos ejemplos de profetisas que hablaron la palabra de Dios. ¿Recuerdan aquella profetisa Ana, creo que era que se llamaba cuando vimos lo del nacimiento del Señor? Que dijo, este muchacho será traído para hacer ¿Recuerdan? Sí pueden Señor. levantarse, sí pueden orar, sí pueden, pero con una condición que era la que ellos estaban cumpliendo. Pero Pablo ahora le explica por qué razón él les dijo eso. No sé si fue que no estaba completamente o perfectamente explicado, pero va a empezarles a explicar. Entonces vamos a mirar lo que Pablo les dice. ¿Por qué está bien hecho lo que ustedes están haciendo? Por tres cosas. Tres cosas que tienen que ver con Dios. No con Pablo, con Dios. Orden, propósito y ejemplo. El orden, el propósito y el ejemplo. Empecemos con el orden.
Dios les dice a ellos el orden que Dios ha establecido es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Esto no tiene que ver con que uno sea superior a otro. Porque si esto fuera así, ¿Dios está por encima de Cristo? No, porque Cristo es Dios. Por lo tanto, no está hablando de un ordenamiento. ¿El hombre es mayor que la mujer? No, acabamos de leer que dice en el versículo que en Cristo el hombre y la mujer no son sin el otro, por lo tanto están en el mismo nivel, llamemos. Entonces tiene que ver con algo más. Este orden tiene que ver con algo más que no es eso. Tiene que ver con qué significa ser cabeza del otro. Y esa explicación nosotros la encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32. La explicación la da Pablo, la explicación de este tema lo da Pablo, hablando de solamente 3 de los que están aquí, de los que están en el orden anterior. Cristo, miren, aquí habla de Cristo, habla del esposo, de los maridos y habla de sus mujeres. Aquí está. Entonces, Pablo está tomando Cristo, hombre y mujer. Pero eso nos va a llevar a entender lo que significa Dios, Cristo, hombre, mujer. Por eso vamos a la explicación de Pablo. Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Y ahora entendemos lo que significa ese amor a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Así que cuando Pablo está hablando aquí de que el marido es cabeza de la mujer, la primera cosa que está diciendo es que a través de que él ha tomado la decisión de entregar a sí mismo su vida a ella con propósito para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que esa iglesia fuese santa y sin mancha. Entonces, así como que aparece en la primera parte de este párrafo, implica que el marido también debe amar a la mujer y entregarse a ella porque hay un propósito de santificarla y entregársela a sí mismo sin mancha. ¿Qué significa eso de santificarla? ¿Qué significa eso? Significa que haga que esa mujer le sea leal, se consagre a él, tal cual como la iglesia está consagrada a Cristo, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la misma manera en que la iglesia ha tomado la decisión de consagrar su vida al Señor, en la misma manera el hombre, al entregarse por su mujer, al dejar de estar pensando en sí mismo y pensar más en lo que a ella le es importante, en lo que ella necesita, al hacerlo así, lo que está ganando es la lealtad de su mujer, la confianza de su mujer. Y lealtad más confianza significa consagración a alguien. Así que cuando dice que el marido debe ser cabeza de la mujer, no le está diciendo que tiene que ser la autoridad sobre la mujer. Le está diciendo que debe comportarse como Cristo se comportó con la iglesia. ¿Cómo? Llegando hasta sacrificio por ella. Sacrificar lo propio por lo de ella. Ahora, esto, ¿cómo compagina? Recuerden bien que antes de llegar a este capítulo de Primera de Corintios,
Él ya les está diciendo que primero hay que estar mirando también al prójimo y que no hay que hacer nada que vaya contra el prójimo y que lo que hay que hacer es que en vez de murmurar debemos edificar. Es exactamente la misma línea de lo que él está explicando en Primera de Corintios. Ustedes necesitan dejar de mirarse a sí mismos, dejar de ser egoístas y empezar a pensar en su prójimo, pero específicamente con su mujer, porque su responsabilidad es que ella se consagre a ustedes. Pero hay una segunda cosa, no solamente que fuese santa, sino sin mancha. Cuando camines por la calle y haya un charco, tú te pasas del lado del charco para que cuando pringuen los vehículos en el charco, te caiga a ti la mancha y no a ella. Si ustedes ven la analogía, lo que significa es el hombre cuando se entrega a su mujer, lo que tiene que hacer es protegerla. En vez de ensuciarla, debe protegerla, debe mantener su pureza. En vez de estar pensando en cómo puedo yo pasar por encima de ella, debe pensar el hombre en mantenerla a ella sin mancha. Nadie debe hablar nada con respecto a ella porque ella es la mujer pura que yo quiero tener en mi vida. Ese es el papel del hombre en la parte espiritual y emocional, porque él la ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al hablar, al estar, al moverse con respecto a su esposa. Ahora, dice, además, ese así también es una palabra como además. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora está hablando de la parte corporal. ¿Qué tiene que ver con esta parte? Tiene que ver, la parte corporal es la parte física de la mujer. Tiene que ver con el hecho de que el hombre debe ser protector de su mujer físicamente hablando. Eso significa e involucra las emociones, involucra el hecho de, porque las mujeres son supremamente emotivas, implica el hecho de cómo se ven, cómo se visten, cómo están ellas reflejando el corazón de Cristo a los demás. Esto también es parte de ser cabeza de la mujer. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, y aquí está lo que significa amar a las mujeres, la sustenta y la cuida, como también exactamente la misma palabra del así como anterior es este también, como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia, porque tal cual como lo dijo Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Nosotros como iglesia somos de Cristo, miembros de su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, físicamente el hombre tiene la responsabilidad de sostener a su mujer, de darle de comer, de mantenerla bien, de que si necesita medicamentos, de que si necesita algo, necesita algo. Si necesita vacaciones, necesita vacaciones, de que si necesita para, ¿cómo se llama? Colorete, ¿cómo se llama ahora? El rímel. Esas palabras no existían antes aquí. Pero en todo caso, el rímel y toda la cosa, el hombre tiene la responsabilidad. Entonces, ahora ya entendemos. ¿Qué significa la palabra cabeza? Significa cuidado, así como el hombre, Cristo cuida al hombre, el hombre cuida a la mujer. Cristo cuida al hombre
en la parte afectiva, en la parte espiritual, en la parte emocional. El hombre debe hacer lo mismo con su mujer, porque en la misma manera Cristo recibió de Dios lo mismo cuando estaba en la tierra y ahora en el cielo está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Dios Padre le dio su trono y le dio su diestra. Significa, Dios Padre le dio a él el, la potestad de reinar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo no necesite eso. Y entonces Dios sea Dios. Ya no por personas, Dios en todos y para todos. Ahora sí entendemos por qué el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, decía, yo no he venido a cumplir con las cosas que yo quiero, yo he venido a cumplir con lo que el Padre me envió. Yo no hablo mis propias palabras, yo hablo lo que vi en la casa de mi Padre. Padre, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No, no les voy a decir cuál es el día porque ni siquiera los ángeles lo saben, solamente el Padre que está en los cielos lo sabe. No, no voy a hacer lo que ustedes quieren de que yo lea una parte que yo no voy a leer la que el Padre me dijo. No me voy a retirar, voy a orar para que el Padre me dé la fortaleza para seguir. No, todo eso es, Cristo entendía claramente quién era su cabeza y en la misma manera ahora Pablo nos está hablando de, oiga, por favor, entienda que Cristo es su cabeza, Señor, y usted es la cabeza de la mujer. Ahora bien, ¿dónde? En el culto a Dios. Dios estableció un orden y ese orden glorifica a Dios. Si rompemos el orden, no pensemos que estamos glorificando a Dios. Si le decimos a una mujer que quiere orar que no ore, estamos rompiendo el orden de Dios. Porque Dios ya ha dicho que los hombres y las mujeres iban a profetizar en estos tiempos. Ahora, el problema es la aceptación de este orden. El Señor Jesús nos mostró cómo Él aceptaba absolutamente el orden de Padre, Hijo. Nosotros aceptamos que Cristo es nuestra cabeza. Nosotros entendemos que el Señor Jesús se entregó por nosotros para que le seamos leales, que nosotros debemos entender que Él por su limpieza en la cruz a nosotros nos hizo puros y que nosotros necesitamos buscar la manera de estar y permanecer en pureza. Nosotros los hombres estamos absolutamente convencidos de que lo sustento y todo lo que tenemos lo recibimos del Padre, lo recibimos del Señor Jesús. Nosotros estamos plenamente conscientes de que Dios nos cuida. O estamos pensando en que el mundo nos cuida o nosotros mismos. Porque si eso es así, no esperemos que nuestras mujeres entiendan que ellas necesitan tener confianza en el cuidado que nosotros les damos. Por eso el capítulo 11 empieza, imítenme a mí como yo imito al Señor. Pues hoy lo que Dios nos dice con respecto al orden, no solamente en el culto, sino en la vida, es que de la misma manera, así como nosotros debemos, perdón, como las mujeres deben imitar al hombre, el hombre debe imitar a Cristo y Cristo imitó a Dios, nosotros debemos seguir ese canal de santificación en esta vida. Y más que más, en el culto que se hace a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por cuanto nosotros estamos para glorificar a Dios. Es el propósito. Y hablando de propósito,
¿Cuál es el propósito de Dios? Al principio fue algo como confrontante. Me confrontó. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Al principio fue un poco confrontante esto, pero luego entendí por qué razón está hablando de esta parte. Ok. La primera cosa que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, y por eso me fue confrontante. Dice en ese versículo 7, porque el marido no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ah, y como todos nosotros hacemos, uno empieza, ¿cómo así? El hombre, dice, tiene la responsabilidad de mostrar a Cristo y tiene la responsabilidad de darle la gloria al Señor. Ahora, lo que nosotros leemos es a Dios. ¿Qué significa eso de imagen de Cristo? Bueno, la palabra es ícono. Nosotros debemos ser el ícono de Dios. Ícono era una representación de alguien de una manera tal que uno sabía al rompe de quién estaba hablando. Eso era un ícono. Entonces, ¿qué es lo que es la responsabilidad del hombre? Dice la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan de esto. En Génesis capítulo 1, al final de todo el capítulo, él cada vez que pasaba por un día, Dios decía, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Llegó al sexto día y cuando creó todas las otras cosas, esto es bueno. Pero en el sexto día dice, crea al hombre. Y cuando termina el día, Dios dice, esto es bueno en gran manera. No es solamente bueno, es supremamente bueno, porque había creado al hombre. De una vez, no somos animales racionales, somos humanos, hombres creados a la imagen de Dios, a semejanza de Dios y por lo tanto no nos parecemos en nada a ningún animal, a ninguno. Y el hecho de ser imagen de Dios es tan absolutamente importante que en todo lo que es la ley, Dios valora el hecho de cuidado. A Caín le dijo, por cuanto derramaste la sangre de tu hermano, hecho a mi imagen, cuidado. El hecho de que Dios haya dejado en el hombre la responsabilidad de mostrar a Cristo es una responsabilidad muy, muy alta, pero a la vez es un honor imprescindible de nuestra vida. Todos aquellos que hayamos aceptado que Jesús es el Señor, como siervos debemos mostrarlo a Él absolutamente. Por eso dice, en gran manera, en gran manera. Las personas deben a través de nosotros como hombres, a través de nosotros como hombres, deberían ver a Cristo. Nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir debe establecer que nuestra cabeza es Cristo. A la mujer le dice, tú eres gloria de tu marido. O sea, tu marido
debe reconocerte a ti como que tú a él le estás dando la gloria. Tú debes mirar a tu marido y reflejar a tu marido como tu marido debe reflejar a Cristo. Tú debes honrar a tu marido como tu marido debe honrar a Cristo. Eso es lo que dice. Eso es exactamente lo que dice. ¿Cómo así? Pero sí. Sí, así dice. Eso. Debes respetar, debes reflejar a tu marido. Debes ser alguien que cuando a ti te ven, digan, ella debe tener un esposo. Wow. Nunca, nunca, nunca hables mal de tu esposo. Porque si hablas mal de tu esposo, hablas mal de ti. Ni en chisme, ni en chiste. Ni con tu mejor amiga, ni con tu suegro, ni con tu quien sea. No, tu marido, el que Dios te dio, el que realmente se preocupa por ti, es tu principal motivación. Ahora bien, ¿qué significa eso de gloria del marido? Pedro lo establece muy claro. Ustedes mujeres, sujétense a sus maridos, péguense. ¿Cómo? ¿Cómo? Considerando su conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa esa palabra casta? Que su conducta debe ser una conducta apropiada, una conducta leal, es que es exactamente igual a la misma palabra de arriba. Es algo leal, es algo puro, es algo de entrega. Eso es lo que significa estar sujeta, entregada. Esa conducta casta es necesaria. Y la palabra respetuosa es no respetuosa. Miren bien que esto es algo interesante. Es respetuosa de tu marido porque estás pegada a tu marido. Los musulmanes Los musulmanes se lo hacen saber muy claramente a las mujeres con que se casan. Cuando te cases te pones esto y te pones esto y te pones esto. Y ustedes vayan, aquí en Barranquilla es muy común, vayan y vean en la comunidad musulmana cómo se visten las mujeres si no es exactamente como su marido le dice. ¿Y por qué razón? No es por el hecho de que ellas se sientan muy bien con vestirse con un montón de ropa. No, es porque eso refleja respeto para con su marido. Ahora, ¿qué es lo que significa el vestirse cuando estás con el marido? No el externo. No, el externo es simplemente algo con lo cual, escúchenme bien, por favor. Lo externo es algo con lo cual ustedes muestran lo que internamente existe. Un espíritu afable y apacible. Un espíritu manso, eso significa la palabra afable, es alguien manso, es alguien humilde. Y la palabra apacible es alguien tranquilo, alguien que refleja la paz de Dios para con su marido. Los hombres van a ser personas que todo el tiempo anden corriendo y haciendo una cosa y haciendo otra porque de acuerdo con su modo de ver las cosas, ellos tienen la responsabilidad, no, de acuerdo con su modo, de acuerdo con el modo de Dios de ver las cosas, tienen que conseguir para entregarse, conseguir para que la mujer sea leal, conseguir para que la mujer tenga todo lo que necesita, para proteger a la mujer, para tenerla con cuidado. Todas esas cosas requieren trabajo. Bueno, la parte que ellos no tienen es un espíritu afable y apacible que deben encontrar en sus esposas. Por eso es que dice
El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Dejen de creer en los cuentos esos de que nosotras somos solas y podemos solas y como nosotros podemos hacer 20 vainas al mismo tiempo, los hombres no, porque los hombres son limitados, son unos torpes. Dejen de creerle al mundo las cosas que dicen, porque son mentira. No crean en lo que el mundo dice, crean en lo que Dios dice. Y Dios dice que si tú no tienes un espíritu afable y apacible, hey, tu esposo no va a tener la tranquilidad necesaria para comportarse como Cristo. Porque el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. ¿Y eso cómo se demuestra? En el vestido, en cómo te vistes. Eso hace y muestra quién es el marido. Determina la forma del esposo. Por eso dice que las santas mujeres, las que estaban consagradas a su marido, las que estaban consagradas a su marido, esas santas mujeres, no esperaban en su marido, esperaban en Dios. Y por esperar en Dios obedecían a sus maridos. Y esto es algo que tienen las mujeres que entender todas, y no estoy hablando a las mujeres que están hoy en este momento escuchando. No, sí, también les estoy hablando a ustedes. No, no, ¿cómo que no? También. Pero las que van a escuchar esto, por favor, entiendan. En este mundo hay cualquier cantidad de mentiras acerca de cómo llevar esta relación matrimonial, donde el hombre es cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Cristo. Cuando la mujer se gloría en su marido, se proyecta en su marido, porque entiende que su marido es aquel que debe presentar la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la imagen de Cristo. La mujer a su vez honra y adora a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque el orden fue colocado por Dios. El orden de cuidado del uno con el otro lo dio Dios. Y por lo tanto, cuando la mujer honra a su marido, Dios está siendo honrado por ella. Tu marido no está cumpliendo su labor. ¿Con quién tienes que hablar? Pues con aquel que estás obedeciendo, o sea, con Cristo. Él es el Señor. Dios tuvo un propósito en hacer este orden y tuvo un propósito en el hombre y la mujer. Y ese propósito es supremamente claro. Dice específicamente, que todo, absolutamente todo procede de Dios. Si todo procede de Dios y el orden procede de Dios y el hombre procede de Dios y la mujer procede de Dios, entonces ¿a quién hay que darle la gloria? Pues es a Dios. Ahora bien, quiero regresarme al versículo 10. ¿Cómo es que una mujer debe orar? ¿Cómo una mujer debe profetizar en el templo o en la congregación o donde sea que esté? Escúcheme esto. La Biblia dice así: por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, aquí han habido, yo no sé cuántas interpretaciones de esta cosa, no sé cuántas, pero yo me baso en lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, voy a buscar el versículo, perdón. En el versículo 13,
Pablo está haciendo, bueno, no Pablo, perdón, no sabemos si es Pablo, pero el que haya escrito eso está haciendo una disertación de la grandeza de Cristo. Y el versículo 13 dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces está hablando aquí de los ángeles. En el versículo 14 dice, ¿no son estos ángeles espíritus servidores enviados para servir a favor de los que son y serán herederos de la salvación? Entonces está diciendo que los ángeles están observando, están mirando cómo se lleva a cabo el orden y están ministrando, siendo servidores de aquellos que somos nosotros. ¿Qué nos extraña? Que los ángeles estén mirando que se cumpla el orden que Dios estableció. No nos extrañe nada, porque ese es el orden que también Dios les dio a ellos. Ya. Ahora, escuchen, la palabra autoridad no significa que el pastor tiene que darle la autoridad a o decirle a, no. Esa señal de autoridad significa, que realmente la palabra no está ahí, es que la mujer, esa palabra autoridad significa que la mujer toma la responsabilidad, escúcheme bien, por favor, es un compromiso de la mujer que cuando va a hablar en la congregación, habla con el aval de aquel a quien Dios instituyó por su cabeza. No te cuesta nada teniendo al hombre, a un hombre que tiene imagen de Cristo, que da la imagen que muestra al Señor y que glorifica a Dios, no te cuesta nada voltear la cara y decir, voy a hablar porque el Señor me ha mostrado algo que debo decir. Por favor. ¿Por qué el hombre diría por favor? Porque sabe que esta mujer es una mujer que se ha consagrado, que es leal, que es confiable y que sabe la palabra tanto como él, porque ella también estudia, porque ella también está cerca al Señor, porque ella ora por él. Así que no tendrá ningún inconveniente en decir, por favor. Eso es lo que está marcado para la congregación. ¿Cuál es el problema? No, la mujer no debe hablar en la congregación. Orar y profetizar es una cosa diferente a hablar. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero hay una tercera cosa, recuerden, hay una tercera cosa aquí, y es el ejemplo de Dios. Hermosamente hablando, todos los que estamos aquí hemos visto la grandeza de Dios en la creación y el ejemplo que Dios nos ha dado a través de su creación. La increíble manera en que podemos conocer el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la, el amor sin barreras de Dios, el diseño de Dios, las formas hermosas que Dios puede crear, el orden que Dios ha colocado en toda su creación. Por eso y con razón en Romanos dice que no tienen excusa, porque cuando uno ve la creación, no hay manera, no hay manera de negar que existe un Dios tan perfecto. Y por si fuera poco, el hecho de lo que Pablo les está diciendo de cómo están haciéndolo bien, él les lleva al ejemplo claro de lo que la naturaleza, de lo que es conveniente, de aquellas cosas que son absolutamente establecidas. Porque nosotros no establecimos las leyes naturales. No, no, no.
Dios hizo las leyes naturales y nosotros solo las describimos. Y aún las que creemos que ya están, todavía tenemos que volverlas a revisar para reescribirlas en aquellas cosas que ya nos equivocamos. Y dice que estas criaturas hermosas que aparecen aquí en esta gráfica, Dios les dio el cabello largo, les estableció que le creciera el cabello más rápidamente que lo que crece a nosotros. Y Pablo les dice, este es un ejemplo, una, un símil de la razón por la cual las mujeres deben cubrirse cuando van a hablar, cuando van a orar o a profetizar en la iglesia en Corinto. Ahora ustedes van a preguntarme, pero entonces tenemos que también ponernos un velo. No, esa era la cultura judía. Miren, la cultura judía establecía que debían entrar en las sinagogas con unos velos y una cosa. Y Dios les está diciendo, en la libertad que tienen en Cristo, no hay que ponerse nada encima a los hombres. Y por la cultura y las tradiciones judías, la mujer sí debe colocarse el hecho de que yo soy esposa de Sutanito. Por respeto a Sutanito, yo me coloco esto en la cabeza. Es interesante, porque los hombres judíos hoy entran en las sinagogas con una kipá. Ok, es porque no saben que el Mesías llegó. Ahora Pablo acaba de terminar el por qué él a ellos les estableció esas instrucciones. Y entonces lo que él les dice es, lo están haciendo bien, lo están haciendo como debe ser. Ok, teniendo esto en mente, por favor, mantengamos realmente nuestra disposición a ser santos en Cristo, tanto hombres como mujeres, y no solamente en el culto dominical, sino durante nuestra vida, porque toda nuestra vida, minuto a minuto, segundo a segundo, es un culto para nuestro Señor Jesús. Si tú consideras eso así, entonces hay que creerle al orden de Dios y hay que vivir el orden de Dios para tener tranquilidad. El resto, puro egoísmo y falta de confianza en lo que Dios ha determinado. Espero que el Señor los bendiga en esta semana. Sea un magnífico tiempo para ustedes. Y ojalá nos lleve todo esto que acabamos de hablar a reflexionar cómo está nuestra vida con nuestras esposas y a las esposas, cómo está nuestra vida con nuestros esposos y si estamos reflejando a aquel que nos salvó.